comunicación telefónica. Le agradecemos a Marcelo Ramal, que es economista, es miembro de Política Obrera también, y lo saludamos. Emma y José, Marcelo, buen día, ¿cómo Buen está? día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Gracias por atendernos, ¿cómo anda? Bien, bien, todo bien, por suerte. Bien, vamos a empezar la charla sobre todo preguntándole en esta especie de provocación que hizo el gobierno horas antes de la masiva movilización que se realizó ayer en defensa del financiamiento universitario. Pero el gobierno esgrime que hace ese recorte, que son 2.5 de billones de pesos, de millones de pesos, perdón, que lo hace Sí. porque le fue mal en la recaudación. ¿Qué está viendo usted, Marcelo, sobre bueno, las decisiones del gobierno, sobre todo en una fecha significativa como la de ayer? Bueno, a ver, lo de el fracaso en sostener el superávit fiscal es indudable. El gobierno, al cabo de 8 meses consecutivos de caída de la recaudación, se quedó sin superávit fiscal. Esto después de haber hecho recortes de todo tipo. Por ejemplo, en la atención sanitaria a los jubilados a través del PAMI, Ujú. en las propias universidades públicas, en un conjunto de actividades que tienen que ver con el INTI, el INTA, etcétera. Bueno, al cabo de todos esos recortes, el gobierno no puede esgrimir el famoso superávit fiscal, Ujú. y esto es el resultado de que la recesión económica persistente, bueno, ha llevado a una caída constante de la recaudación, además de el impacto de menor recaudación de impuestos que no tienen que ver directamente con la actividad económica, como es el impuesto a los bienes personales, Claro. que hoy representa, ¿no es cierto?, una recaudación inferior. Esto por un lado. Por el otro, el peso de los intereses de la deuda pública en el movimiento del Tesoro también tiene un impacto muy superior al que tenía hace un año. Mm. Aumentaron el pago de intereses casi un 70%, cuando la inflación fue aproximadamente de la mitad. Ujú. Entonces, todo esto muestra números que no cierran y que ahora quieren ser acomodados sobre la base de un nuevo manotazo, porque esto fue completamente improvisado, es decir, agarraron más de 200 partidas del presupuesto y empezaron, ¿no es cierto?, a rebanar, pero principalmente en lo que tiene que ver con educación, salud, por ejemplo, cuestiones relacionadas con el tratamiento De- del cáncer a sí. través de instituciones públicas, eh, el fondo compensador para la docencia de las provincias, Ujú. es decir, los recursos que permiten que si hay un desfasaje entre el salario mínimo aprobado en la provincia y el salario aprobado a nivel nacional, bueno, la provincia lo pueda compensar. Ujú. Ahora, o es la provincia la que pone los recursos Sí. o el salario deberá ser más bajo. Mm. Bueno, todas cuestiones de una gran gravedad, ¿no es cierto? Ahora, estos 2,5 billones de pesos son casi la totalidad del superávit fiscal que el gobierno debería obtener. Esto indudablemente implica que el gobierno improvisó un nuevo ajuste Ujú. para poder dar respuesta a las exigencias que, por ejemplo, ha resuelto con el Fondo Monetario Internacional, en el sentido de cumplir, ¿no es cierto?, con una meta. Ahora, esto es una suerte de círculo vicioso negativo en el siguiente sentido.
el gobierno resuelve una nueva regresión económica. Esa regresión va a tener consecuencias en materia de la actividad, en materia de la propia recaudación. Entonces, por lo tanto, tenemos un plan económico que se devora a sí mismo, ¿no es cierto?, con consecuencias completamente negativas para la población. Esto en el aspecto económico. En el aspecto político, ahí viene lo de la provocación. Al anunciar este recorte en las vísperas de la marcha universitaria, el gobierno quiere mostrarle a los acreedores internacionales que está dispuesto a defender ese ajuste feroz a como sea, ¿no es cierto?, con independencia Ujú, de que todos los días se exprese ya una suerte de abismo ujú, entre la población argentina y el ujú, propio gobierno. ujú, Bueno, este método, ¿no es cierto?, provocativo, esta decisión de sostener ajustes, incluso cuando es muy claro que son rechazados del modo como se rechazaron en la marcha de ayer, bueno, muestran un gobierno que está dispuesto a chocar su tren, ¿no es cierto?, en la estación ujú. terminal. Marcelo, acá hay una cuestión técnica que me gustaría que la podamos desarrollar con usted, porque son 8 meses de caída de recaudación. Hay una ley dando vueltas que es de Federico Sturzenegger, que en cualquier momento entra a la legislatura nacional, que es incluso reducir más impuestos, porque la intención de este gobierno es que no haya ningún, que nadie pague impuestos en una situación donde vemos pérdida de capacidad instalada, obviamente el funcionamiento de máquinas, sobre todo en la industrial, en lo textil y demás. Ahora, ¿cómo sostiene, o quizás la respuesta sea porque lo sostiene el Tesoro de Estados Unidos, pero cómo un país se puede sostener sin impuestos? Sobre todo con menos recaudación y hachazo y motosierra. ¿Eso en algún momento colapsa? Bueno, a ver, en relación a lo de Sturzenegger, Mm, aclaremos que no es que él pretenda vivir sin impuestos. sí. El gran impacto de las reducciones de impuestos que sostiene el gobierno son reducciones de impuestos al capital. El ideal del país que imagina Sturzenegger es un país donde el Estado se sostiene con impuestos al consumo, ¿no es Mm, cierto? Es decir, con los impuestos que paga la población trabajadora. ujú, En ese sentido, lo que se disfraza detrás de una reforma impositiva es una gran confiscación de carácter social. Es decir, el capital no paga impuestos y toda la carga del Estado pasa a ser sostenida por el mundo del trabajo. ujú. Ese es el sentido de las reformas impositivas que incluso hoy se discuten como tendencia internacional. Eh, la expectativa de Sturzenegger con esto es que una expectativa de mayores beneficios a empresas y demás van a alentar las inversiones. Es decir, si yo pienso que puedo ganar más plata, voy a venir a este país y voy a invertir. Ahora, naturalmente, se trata de un país que por esto mismo que ustedes señalaban recién, tiene un nivel de demanda interna cada vez menor, Ujú. ¿no es cierto? Es decir, hay industrias que se quieren instalar, pero la población no puede comprar lo que esas industrias van a fabricar. Entonces solo pueden ser actividades de exportación, la minería, el petróleo, es decir, cuestiones que encontrarían una demanda internacional. Esa demanda internacional hoy está comprometida por múltiples factores, ¿no es cierto? La posibilidad de que Argentina pueda llevar adelante una reconversión, viviendo de dos o tres industrias con una gigantesca masa desempleada
que debería acomodarse en otras cuestiones que nadie explica cuáles serían, bueno, va a llevar una devastación económica. No hay condiciones hoy, incluso internacionales, para que Argentina pueda transformarse en un enclave minero, petrolero y agropecuario. Esto es lo que estratégicamente, ¿no es cierto?, está en debate con toda esta cuestión. Indudablemente que un enclave de este tipo sería con una tasa de desocupación inmensa, algo que en cierto modo ya está ocurriendo, pero a través de lo que llaman la subocupación, es decir, gente que trabaja en changas, en trabajos precarios y demás. Y esto llevaría a una caída muy importante en el valor del trabajo, ¿no es cierto?, en el Ujú, salario. ujú. Bueno, esto es lo que indudablemente está en la cabeza de esta gente. Es Ahora, decir, sí. lo que se presenta como una reforma impositiva es una reconversión reaccionaria de la Argentina que va a tener como gran perjudicada a la clase obrera. Esta intención de Sturzenegger, también con el anuncio hace unos días atrás cuando venía a Estados Unidos el presidente, ya no de Rigi, sino de Super Rigi, que más concesiones hacia el sector empresarial, menos impuestos para que paguen, más fomentación supuestamente para que haya empleo. Pero la pregunta que le hago, Marcelo, es, son dos factores que el gobierno hoy como que los subraya y como que de alguna manera le absorbe las mieles que son el sector petrolero y minero hoy, porque el gobierno dice, tengo superávit energético y nos vamos a convertir en un país que tiene petróleo a un país petrolero. Ahí cómo ven ustedes esa situación, pues es un sector ahora que empezó a generar muchos dólares, pero que después, bueno, se ve que no alcanzan o esos dólares no los vemos o no se acumulan en el Banco Central como reserva. ¿Cómo están viendo eso? Bueno, bueno, en relación al tema petrolero, que además es muy caro para ustedes, ¿no es cierto? Ujú. Cuando se habla del boom petrolero, es muy claro que es el boom de vaca muerta. El llamado boom petrolero no ha integrado un plan que, por ejemplo, contemple una inversión sustantiva en la recuperación secundaria, en la reactivación de una actividad petrolera, por ejemplo, que se relaciona con la zona en la cual están ustedes. Es decir, no tiene bajo ningún punto de vista el propósito de una reactivación petrolera integral. Claro. Es estrictamente, ¿no es cierto?, la cuestión de vaca muerta. En la cuestión de vaca muerta intervienen dos cosas. Una, la que ustedes mencionaban recién, el hecho de que a través de los regímenes que existen y del régimen tipo RIGI, bueno, las divisas quedan afuera. Es decir, hay una sistemática repatriación de dividendos, utilidades, regalías, ¿no es cierto?, que tienen la posibilidad, ¿no es cierto?, de que no sean radicadas en la Argentina. Finalmente, ya tenemos unos cuantos años de vaca muerta y Argentina sigue con la crisis de dólares, con reservas negativas y todo lo demás. Acá, bueno, este es un aspecto del tema. El segundo problema es que en la reconversión industrial que se insinúa en la Argentina, los caños para el transporte del gas y todo lo demás, como ya se reveló recientemente, tienden a ser provistos desde el exterior, porque Argentina pierde la capacidad de competencia, ¿no es cierto?, para poder fabricarlos internamente. Entonces, sobre la base de ese esquema, los dólares también quedan afuera, ¿no es cierto? Porque la famosa idea de que Vaca Muerta disparaba una actividad económica más amplia, bueno, eso no ocurre. Y esta es una de las cuestiones que hoy se discute críticamente en Sí. relación a este tema petrolero.
El tercer punto es el peso de la deuda pública en el conjunto de la economía nacional. Porque todo lo que tiene que ver con RIGI, inversiones extractivas, exportación y todo lo demás, están diseñadas justamente en función de que Argentina pueda cumplir con un endeudamiento que tiene características extorsivas. Los recursos de Vaca Muerta y los de la minería y demás están concebidos para poder pagar los vencimientos de una deuda pública que fue intencionalmente construida para poder hacer de la Argentina, como tantos países del mundo, un coto de los fondos financieros internacionales que integran lo que algunos llaman el sistema de la deuda. Ujú. Entonces, acá también hay que precisar que este famoso país de la minería, el petróleo y demás, está concebido en función no de una alternativa de desenvolvimiento económico distinta a esta, sino en función del pago de la deuda pública. Ujú. Y con estas consecuencias, esto que estamos mencionando, Claro. petróleo, petróleo sobre una Patagonia devastada, pero con un enclave en Vaca Muerta. Sí, claro, la idea de el boom petrolero a Chubut y a Santa Cruz sobre todo le afectó de manera grave porque dejó mucha gente fuera del sistema y que no se reconvierte, como dicen los funcionarios del gobierno nacional, que te echan de un lado e inmediatamente se abre otra fábrica en otro. No es tan así la cosa, no parece tan rápido. Ni tampoco, incluso, esto de que hablamos acá también, Vaca Muerta en Neuquén, no todo el mundo se va a convertir en contratista o emprendedor para vender algún tipo de servicios justamente a los yacimientos de Vaca Muerta allá en Neuquén. Como que es un tema Sí, sí, muy núcleo y que como que no se extiende o no forma parte de una Argentina integrada de alguna manera. indudablemente, un gobierno que fuera responsable y que estuviera ejecutado por la mayoría trabajadora, como lo que nuestra corriente política obrera impulsa, por ejemplo, en un tema como este, haría del petróleo un factor de reconversión y de armonización del conjunto de la región. Porque uno piensa lo siguiente, puedo tener una mayor ventaja en un lugar del país, en un cierto yacimiento, puedo tener una menor ventaja en otro, pero voy a armonizar Ujú. eh, los intereses de las distintas regiones llevando adelante una actividad de carácter integral. ¿Por qué? Porque no la concibo en función del lucro privado de alguien que de pronto hace una inversión, una vez agotadas las reservas petroleras se va, sino en función, bueno, del interés de la mayoría que trabaja. Ujú. Marcelo, ahí pasamos por un tema que me interesa mucho preguntarle ya en una de las últimas que le hacemos y agradeciéndole, porque tocó un tema que quiero saber su opinión. El presidente el año pasado como que tuvo una pelea ahí con Paolo Roca y el tema como bien mencionaba usted, sobre, bueno, los caños, ¿a quién se los compramos? Ahora, ¿lo provee de alguna manera la industria nacional? Obviamente con fábricas en Brasil, que creo que tiene Paolo Roca y también trae los caños. Pero, ¿qué opinas sobre esta situación que se pelea el presidente con algunos empresarios que dicen siempre nos actúan con sobreprecios, le compramos a China que hace precio dumping, que pasa un precio subsidiado de China y que te provee los caños un poco más baratos? ¿Qué opinión tienen sobre eso ustedes? Bueno, ocurre lo siguiente, es una polémica con cartas marcadas, ¿no es cierto? Porque tenemos a dos, cuando digo cartas marcadas, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, ¿qué ocurre en una mesa de póker donde hay cartas marcadas? Hay dos rufianes de por medio, ¿no es cierto? Sí, Acá tenemos también a dos rufianes, Milei de un lado y el grupo Techint por el otro. sí.
Milei habla de capacidad de competencia internacional, luego que ha armado un esquema económico donde todos los elementos que hacen a que el costo de un insumo industrial o lo que fuere están manipulados por ejemplo, una tasa de interés muy elevada para que vengan fondos a la Argentina y hagan una especulación de corto plazo, manteniendo el tipo de cambio artificialmente bajo. Ujú. Con esto, un favorecimiento, ¿no es cierto?, de el ingreso de productos del exterior. Y del otro lado, un monopolio industrial que no muestra sus cuentas, ¿no es Ujú. cierto? Es decir, los costos de Techín son como la declaración jurada de Adorni. Claro, nunca sabemos nada. Nadie sabe, ¿no es cierto? Nadie sabe realmente qué es lo que tiene. Sin duda que en el mayor costo de los caños de Techín no interviene el salario de los obreros siderúrgicos, cuya paritaria hace más de 2 años que está trabada. Ujú. Entonces, los costos industriales de un monopolio como Techín deberían ser abiertos a la consideración pública, conocer efectivamente, ¿no es cierto?, si existen estos sobrecostos o no, Ujú. y sobre esa base, ¿no es cierto?, dirimir la cuestión. Pero, insisto, eh, lo que debería tenerse en cuenta en una situación como esta es que, bueno, una producción petrolera como la que se está plantando en Vaca Muerta debería llevar de arrastre Ujú. a una actividad industrial más amplia. Ujú. Acá evidentemente esto, ¿no es cierto?, no está colocado, con independencia de que un monopolio siderúrgico, como es el caso de Techín, al igual que otros monopolios del planeta, llevan adelante, bueno, prácticas dirigidas a asegurar una ganancia superior a la que en término medio seguramente llevarían adelante otras actividades. Ujú. Marcelo, y la última ya es una pregunta técnica, económica, pero también que tiene que ver con o relacionado con las elecciones del año que viene. ¿Por qué? Porque aparentemente cuando conozcamos esta semana, creo que mañana se va a conocer el índice de inflación del mes de abril, que aparentemente todo indica que va a bajar. Ayer también se conocieron que Argentina bajó los 500 puntos básicos de riesgo país. Bueno, hay un montón de datos que por ahí decís el gobierno lo toma de manera positiva y que en función de cumplirle a su electorado le rinde eso, le presenta eso como un logro, como la promesa de campaña, siempre obviamente mirando los datos de inflación y los números que ellos consideran positivos. Ahora, en niveles de confianza, obviamente, con la situación de Adorno y demás. Y por el otro lado, una referente de la izquierda como Miriam Breckman que crece en imagen positiva con intenciones de voto. Digo, ¿tiene que ver una cosa con la otra? ¿Ustedes lo ligan? Bueno, indudablemente todo está vinculado. En primer lugar, sobre el tema de la inflación, lo que te diría es lo siguiente. Ujú. Eh, en un país que atraviesa una depresión económica como atraviesa la Argentina, cualquier índice de inflación es alto. Ujú. Lo que se corresponde con este programa económico es una deflación. Cuando los índices de precios ya no de precios, los índices de producción, de actividad comercial, todos van hacia abajo. ¿Qué es inflación con recesión sería? Claro, es gravísimo, Ujú. porque cualquiera diría en una situación de este tipo, no, no cualquiera, lo que económicamente debería ocurrir
es que los productores, los fabricantes, ante esta situación, empiezan a bajar los precios. Ujú, Es decir, se produce una liquidación. Una situación de ese tipo, ojo, la deflación no es un fenómeno económico saludable, es decir, ujú, está mostrando una situación de quebranto. ujú, Las cosas se venden, se rematan por debajo de su valor. Perdón, esto tampoco ocurre porque el proceso económico está afectado por otro tipo de contradicciones. El peso de los intereses sobre el conjunto de la economía, la existencia de un tipo de cambio absolutamente deformado por las propias maniobras financieras que organiza el gobierno. Entonces, en ese sentido, que la inflación esté en 2 puntos o 2,5 puntos mensuales, con una recesión económica, bueno, está mostrando distorsiones económicas muy serias. Yo creo que no sorprende en este cuadro, o no debería sorprender, o en todo caso es un síntoma político que tiene que ser seriamente discutido, que la izquierda, ujú, bueno, reciba, ¿no es cierto?, una expectativa política o electoral superior. ujú, Lo que tiene que hacer la izquierda es presentar un programa y una perspectiva política que esté a la altura de una crisis de esta envergadura que naturalmente no es simplemente argentina, sino que es internacional. ujú. Mientras estamos discutiendo todo esto, el mundo eh, está atravesando una guerra ya de alcance mundial, con frentes de batalla que en todos los casos colocan antagonistas estratégicos como Estados Unidos, China, principalmente entre sus ejes. Ujú, Bueno, Argentina no es ajeno a esta situación. Una guerra de estas características, una guerra de opresión, una guerra por un nuevo reparto del mundo, va a tener consecuencias desastrosas para las masas trabajadoras del mundo, y tenemos un gobierno que se ha colocado como peón de esa guerra. Entonces, la importancia de tener presente y de considerar una, una salida socialista, ¿no es cierto?, a una crisis de esa envergadura, motorizada claramente por intereses capitalistas, ujú. bueno, debería mover a la izquierda a presentar estos problemas estratégicos ante la población y no quedarse en la cortedad de miras, es decir, pensar que lo que está en juego son 2 o 3 escaños parlamentarios, ¿no es Claro, cierto?, claro, en la discusión futura. claro. Ese es nuestro punto de vista. Perfecto. Marcelo, ha sido muy amable, siempre por atendernos, así que le enviamos un saludo No, grande. gracias, gracias a ustedes por la posibilidad de haber podido tocar temas tan importantes. Gracias Un a usted. placer, hasta luego.